Cordial saludo, mi nombre es Luzmila Rico Herrera, estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta oportunidad les voy a compartir sobre biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Aquellas biomoléculas orgánicas se dividen principalmente en carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Los carbohidratos son uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación, ya que estos ayudan a proporcionar energía a nuestro cuerpo. Existen unos tipos de carbohidratos que los encontramos principalmente en nuestros alimentos diarios, los cuales son el azúcar, los almidones y la fibra. Características de los carbohidratos. Una de las características es que son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua y almacenan energía. Clasificación de los carbohidratos según la velocidad. Los carbohidratos que consumimos a través de los alimentos, a excepción de la fibra, se asimilan en nuestro organismo después de sufrir una serie de transformaciones gracias al intestino delgado. Existe una clasificación según la velocidad de absorción intestinal. Lo podemos clasificar en los siguientes tipos: la absorción muy rápida, la absorción rápida y la absorción lenta. En la absorción rápida encontramos todo lo que es frutas enteras, pan blanco, arroz blanco. En la absorción muy rápida nosotros podemos encontrar todo lo que es zumos de fruta, lo que es la miel, los jugos, la melaza. Y la absorción lenta nosotros encontramos ya todo lo que es los vegetales, como las hortalizas, las legumbres y también los cereales, que son los que más se demoran en nuestro cuerpo para hacer la ingestión terminal. Funciones de los carbohidratos. Ellos suministran energía que es aportada en forma de glucosa a todas las células del organismo, incluso alguna de ellas es concretamente para el cerebro. Solo pueden ser utilizada la glucosa como fuente de energía. Los carbohidratos también ejercen una función energética de reserva. Después de haber hecho la absorción de la glucosa, una pequeña porción de ella se almacena en nuestros músculos y la otra parte en el hígado, que servirá para evitar la hipoglucemia cuando nuestros niveles de glucosa en la sangre sean bajos. Constituyen también a mantener diversas funciones básicas como la contracción muscular, la digestión, la asimilación de nutrientes o el mantenimiento de la temperatura corporal. Algunos glúcidos forman parte de tejidos fundamentales como por ejemplo el ADN y el ARN o las membranas celulares. Los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por el carbono e hidrógeno y generalmente también el oxígeno. El oxígeno lo encontramos en los lípidos, pero en pocas cantidades y en muchos porcentajes más bajos. Lípidos. Los lípidos también contienen fósforo, nitrógeno y azufre. Las características de los lípidos son que es insoluble en agua, solubles en disolventes orgánicos, son la reserva energética más importante de los animales, dado que tienen un nivel calórico bastante alto. Favorecen la absorción de vitaminas y promueven a la síntesis de hormonas esteroides. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en dos compuestos, como lo es el lípido simple y los lípidos complejos. En los lípidos simples encontramos dos grupos que son los acilglicéridos y los séridos. En los lípidos complejos encontramos los fosfolípidos y los glucolípidos.
Funciones de los lípidos. Las funciones principales de los lípidos es la función de reserva, la función estructural, la función biocatalizadora y por último la función transportadora. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética, tienen la estructura polimérica lineal cuyos monómetros son los nucleótidos. Características de los ácidos nucleicos. Tenemos el ADN y el ARN. Las principales características es que el ADN es bicatenario, está constituido por dos cadenas polinucleótidas unidas entre sí entre toda la longitud. El ADN es el portador de la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo. Por último, el ADN es polímero relativamente estable. Por el otro lado tenemos el ARN, que es el mensajero que sintetiza el núcleo de la célula y su secuencia de bases es complementaria de un fragmento de una de las cadenas del ADN. El ARN es la transferencia que existe en forma de moléculas relativamente pequeñas. Y por último, el ARN ribosómico es el más abundante. 80% del total del ARN se encuentra en los ribosomas y forma parte de... Acá tenemos la clasificación de los ácidos nucleicos. Por un lado tenemos el ADN, que es una proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y constituye principalmente el material genético de los seres vivos. El ARN es el ácido nucleico que participa en la síntesis de las proteínas y realiza la función del mensajero de la información genética. Las funciones principales de los ácidos nucleicos es la duplicación del ADN, la transcripción del ADN para formar ARN y la traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN a proteínas. Y por último tenemos las proteínas, que son las moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocidos como los enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y la mayoría contienen además azufre y fósforo. Características de las proteínas. Existen las proteínas conjugadas y las proteínas simples. En las conjugadas son denominadas aquellas proteínas que se encuentran formuladas por proteínas y otros compuestos que no pertenecen a estas. Entre ellas tenemos las nucleoproteínas, las glicoproteínas y las fosforoproteínas. Las proteínas simples se encuentran formadas por aminoácidos o algunos derivados o se pueden reconocer de la siguiente manera. Las albuminas, también tenemos las albuminoides y las leuconinas. Clasificación de las proteínas. Existen según su forma y según su composición química. Según su forma tenemos las fibrosas y también tenemos las gluburales. Por el otro lado, según la composición química, obtenemos las simples y las conjugadas.